Dicen que cuando el mar ruge con toda su fuerza, los fantasmas del pasado regresan a buscar su luz. Esa noche, la costa de Oregón temblaba bajo una tormenta que parecía querer tragarse el mundo. El viento silbaba entre los pinos, las olas se estrellaban contra los acantilados, y el viejo faro, aquel que alguna vez guió a los navegantes, permanecía oscuro como un ojo ciego frente a la furia del océano. Arthur Hale se despertó con el estruendo de un trueno. El sonido resonó dentro del faro vacío como una campana hueca. El hombre de 68 años vivía solo desde hacía demasiado tiempo. Había sido el último guardián de ese faro, el último en mantener viva una llama que el gobierno decidió apagar. Ahora solo quedaban él, la bruma y los recuerdos. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La lluvia caía en diagonales invisibles, y entre la cortina de agua algo se movía. Al principio pensó que era una sombra, pero luego lo vio con claridad una figura gris, erguida, firme sobre las rocas del acantilado. Dos ojos brillaban con un reflejo ámbar. Arthur contuvo el aliento. Un lobo, allí en la costa. Era imposible. Los lobos habían desaparecido de la región hacía décadas. Pero esa criatura no era una ilusión. El viejo lo sabía. La bestia levantó la cabeza y lanzó un aullido que atravesó la tormenta, un sonido tan profundo que parecía venir del fondo del mundo. Arthur sintió cómo el pecho se le encogía no de miedo, sino de una emoción antigua casi olvidada, la sensación de no estar solo. Entonces, la radio del faro cobró vida entre chispazos y estática. Una voz temblorosa se filtró entre los ruidos del viento barco pesquero Northwind. Sin visibilidad. Solicitamos luz de referencia. Arthur se quedó inmóvil con la mano sobre el transmisor. Nadie debía usar ese faro. Estaba desactivado por ley, pero si no lo encendía ese barco, volvió a mirar hacia el acantilado. El lobo seguía allí, mirando el mar como si esperara su decisión. El viejo respiró hondo. Caminó hacia la sala de control, donde aún reposaban los paneles cubiertos de polvo. Cada paso resonaba como un tambor en el corazón del edificio. El rugido del viento era cada vez más fuerte, los cristales vibraban. Arthur colocó la mano sobre el interruptor. Una vez más, susurró, solo esta vez, y tiró de la palanca. El faro cobró vida con un zumbido profundo. La lámpara giró lentamente, lanzando su rayo blanco sobre la oscuridad del mar. El haz de luz cortó la niebla y bañó las olas los acantilados, y la silueta del lobo que permanecía inmóvil bajo la lluvia, con los ojos reflejando el mismo resplandor que el faro. Durante un segundo, Arthur sintió que algo más que el océano se había iluminado. Esa noche, dos guardianes solitarios cumplieron su deber, uno guiando barcos y el otro vigilando almas. Y mientras la tormenta rugía sobre la costa, la vieja luz del faro volvió a latir, como si el mar mismo recordara lo que significaba volver a casa. Por la mañana, el cielo de Oregón amaneció cubierto por una niebla espesa tan densa que parecía hecha de memoria. El mar rugía más tranquilo, pero el eco de la tormenta aún vibraba entre los acantilados. Arthur Hale subió lentamente los escalones del faro, apoyando la mano sobre la barandilla oxidada. Cada paso crujía bajo el peso de los años, como si el edificio mismo respirara con él. Había pasado casi 20 años desde que el gobierno cerró el faro de Yaquina Point. Las nuevas tecnologías, los satélites, las rutas digitales, todo había vuelto innecesarios a los hombres como Arthur. Su luz se apagó una noche de verano y con ella también se apagó algo dentro de él. Desde entonces, vivía en la pequeña cabaña, al pie del faro rodeado de recuerdos, un mapa marítimo amarillento, una taza rota, una fotografía en blanco y negro de su esposa Margaret, tomada justo en esa torre antes de que el tiempo la borrara del mundo. Cada día seguía una rutina casi sagrada. A las 6, preparaba café con agua de lluvia. A las 7, caminaba por la orilla, recogiendo madera arrastrada por el mar. A las 8, se sentaba en la galería del faro, observando el horizonte que ya no esperaba nada de él. Pero desde aquella noche de la tormenta, algo había cambiado. El lobo. Durante 3 días, Arthur lo vio aparecer al amanecer en el mismo punto del acantilado, mirando siempre hacia el mar. Nunca se acercaba, nunca huía. Solo estaba ahí, como si vigilara la línea invisible donde el agua se encuentra con el cielo. El viejo hombre empezó a dejarle un trozo de pescado seco a cierta distancia, no como ofrenda, sino como gesto de respeto. Pero al regresar cada tarde,
El trozo seguía allí. El lobo no lo tocaba. Arthur entendió que no buscaba comida, sino propósito. El guardafaros observaba su comportamiento con curiosidad profesional. Sabía que los lobos costeros solían recorrer grandes distancias entre bosques y playas, cazando peces, aves, incluso cangrejos. Pero aquel animal parecía diferente, no cazaba, no dejaba huellas alrededor, no aullaba más. Solo permanecía quieto mirando el mar, como si esperara una señal. Una tarde, Arthur se sentó frente a él, separados por unos 40 metros de niebla. «¿Qué haces aquí, viejo amigo?», murmuró. «Tu manada debe estar muy lejos». El viento llevó su voz, y por un instante creyó ver que el lobo movía ligeramente la cabeza como si escuchara. Fue un gesto tan pequeño que apenas si existió, pero bastó para que el corazón del anciano se estremeciera. No recordaba la última vez que alguien o algo le había respondido. Al caer la noche, Arthur encendió una lámpara de aceite en la galería y se quedó observando cómo la luz se perdía en la niebla. Le vino a la mente una frase que su esposa solía decirle: «No hay faro que alumbre para sí mismo». Esa frase resonó en su pecho mientras el mar golpeaba las rocas y la sombra del lobo se desvanecía entre la bruma. Y por primera vez en mucho tiempo, Arthur sintió que no era el único guardián de aquel lugar. Pasaron varios días de calma. El mar parecía dormido, respirando en un ritmo profundo y constante. Arthur había comenzado a escribir de nuevo en su viejo cuaderno de bitácora, algo que no hacía desde el cierre del faro. Apuntaba fechas, mareas, dirección del viento, y sin darse cuenta, también describía los movimientos del lobo. El 14 de enero, apareció al amanecer, permaneció 1 hora, no cazó, no bebió, observó el mar. El 16 de enero, aulló una vez, sonido corto, como respuesta. El 18 de enero, desapareció entre la niebla antes del anochecer. No sabía por qué lo hacía, tal vez por costumbre, tal vez por necesidad de comprenderlo. Aquel animal se había convertido en su único testigo, su única constancia de vida, en ese rincón olvidado del mapa. Una tarde, mientras Arthur reparaba una ventana rota del faro, escuchó un ruido distinto. No era el mar, era un golpe seco metálico proveniente de la parte baja del acantilado. Dejó el martillo y salió al exterior. El viento soplaba con fuerza, levantando gotas de espuma del océano. El cielo se ennegrecía de nuevo, otra tormenta se acercaba. Entonces lo vio. El lobo estaba allí, más cerca que nunca, al borde de una grieta entre las rocas. Sus patas delanteras estaban manchadas de barro, y sus ojos reflejaban una tensión extraña como si algo lo preocupara. Arthur siguió su mirada, y vio una forma pequeña atrapada entre las piedras. Un cachorro de foca, seguramente arrastrado por la marea. Estaba vivo, pero atrapado, y el oleaje comenzaba a subir. Arthur dudó. Sabía que bajar allí era peligroso, las rocas eran resbaladizas, las olas impredecibles. Miró al lobo, que seguía observando al pequeño animal sin moverse, sin atacar. Solo miraba. Y entonces, el viejo entendió. «¿No quieres que muera?», dijo en voz baja. «Tú lo viste primero». Tomó una cuerda, la ató a una roca firme y descendió con cuidado. El viento rugía en sus oídos. Cada paso era una batalla contra la marea. El cachorro chilló al sentir el movimiento y Arthur logró liberarlo justo antes de que una ola lo cubriera. Lo subió al terreno, seguro, temblando exhausto. Cuando levantó la vista, el lobo ya no estaba. Solo quedaban sus huellas frescas, marcadas en la arena húmeda, rodeando al cachorro como si lo hubiera custodiado hasta el final. Arthur observó el horizonte. El sol comenzaba a caer detrás de las nubes. El mar volvía a rugir, y por un instante, entre el murmullo del viento, juró escuchar un aullido lejano que se confundía con el sonido del oleaje. Esa noche, escribió en su cuaderno: «Hoy comprendí que no soy el único guardián de esta costa. Hay otro más antiguo, más sabio, un guardián de lo que queda vivo». Después cerró el libro, encendió una vela y miró hacia la ventana. La luz parpadeó una sola vez, y en el acantilado entre la neblina creyó ver la silueta del lobo observándolo una vez más, antes de desaparecer en la oscuridad. Las tormentas en la costa de Oregón no avisan. Llegan como bestias antiguas, primero un rugido en la distancia, luego el silbido del viento, después el golpe del mar contra la tierra. Esa noche, el cielo entero pareció venirse abajo. Arthur
escuchó el bramido del océano desde su cama, pero esta vez no sintió miedo. Sabía que allá afuera no estaba solo. Encendió su lámpara de aceite y subió hasta la galería del faro. El viento soplaba tan fuerte que las puertas vibraban como tambores. Abajo, entre relámpagos, vio una figura gris moviéndose contra el vendaval. El lobo. Corría por la línea de rocas empapado sin buscar refugio. No huía del trueno ni del rayo. Parecía desafiarlo como si la tormenta también le perteneciera. Arthur apoyó las manos en el vidrio y por un momento se sintió reflejado en él. Dos criaturas obstinadas viejas enfrentándose al mismo rugido del mundo. El viento golpeó el faro con tanta fuerza que uno de los ventanales estalló. Arthur bajó a la sala principal sujetando las persianas asegurando puertas. Mientras trabajaba, la radio volvió a emitir un sonido. Esta vez no era una voz humana. Era una secuencia de interferencias, chasquidos que parecían imitar un ritmo. 3 pulsos, pausa. 3 pulsos. Un código Morse. SOS. El corazón del viejo se aceleró. Quizás algún barco había perdido contacto otra vez. Subió corriendo las escaleras, encendió la vieja lámpara de reserva y cuando miró al horizonte, el mar era un abismo negro. Ninguna luz, ningún barco. Solo la sombra del lobo quieta sobre el borde del acantilado, mirando el mismo punto. Arthur respiró hondo y giró la palanca. La lámpara principal cobró vida. Un haz blanco cortó la noche como una espada. Y en ese instante, la silueta del lobo se volvió dorada bajo la luz como si el mismo mar lo hubiera coronado con fuego. Durante horas, el hombre mantuvo la lámpara encendida. La tormenta golpeaba, la lluvia azotaba las ventanas, pero él seguía allí, sosteniendo la luz como quien se aferra al último deber que le queda. Y cada vez que el rayo giraba sobre el acantilado, el lobo seguía allí inmóvil resistiendo con él. Ninguno de los dos se movía. 2 centinelas bajo la misma oscuridad. Cuando al fin amaneció, el mar estaba cubierto de espuma y restos de madera flotando. Arthur bajó a la orilla exhausto con las manos temblorosas por la falta de sueño. No había señales del lobo, solo huellas que se alejaban del faro y se perdían en dirección al bosque. Se arrodilló junto a una de ellas, la tocó con los dedos y sonrió apenas. En su interior, supo que aquel animal había resistido la noche igual que él, y algo dentro de su pecho, que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. Desde ese día, Arthur volvió a limpiar el faro, a pulir sus cristales, a revisar los engranajes, como si aún trabajara allí. No lo hacía por nostalgia, sino por promesa, porque cada noche, cuando el viento traía el olor del mar, creía escuchar un aullido en la distancia, y eso bastaba. Algunos hombres guardan la luz, escribió en su cuaderno, otros la siguen, pero hay quienes solo necesitan saber que no se ha apagado. 3 días después, el cielo cambió de color. Una sombra azul verdosa cubría el horizonte espesa y pesada como una pared que avanzaba. Los pescadores de Newport lo llamaban la noche de los 3 vientos, primero el del norte que anuncia el desastre, luego el del oeste que golpea sin misericordia, y al final, el del sur que arrastra todo lo que queda. Era una tormenta que se recordaba por generaciones, y ese año había decidido volver. Arthur lo sintió antes de verlo. El aire tenía ese olor metálico de cuando la electricidad vive en el cielo. Los pájaros desaparecieron. El mar se volvió liso, como si contuviera la respiración. El viejo salió al acantilado con el abrigo largo y el rostro endurecido por el viento. Allí, entre las sombras, lo esperaba el lobo. Sus ojos encendidos por el reflejo del ocaso parecían espejos del fuego lejano. No se movía, pero su presencia bastaba para llenar todo el paisaje. Arthur asintió como si se reconocieran mutuamente. «Volvió», dijo el hombre. Otra vez, la tormenta. Al anochecer, el primer rayo cayó sobre el mar tan cerca que el faro vibró como si tuviera corazón. Las olas golpeaban los muros con fuerza brutal. El viento arrancaba tejas, hacía silbar los metales. Arthur corrió por las escaleras interiores, encendiendo las lámparas de emergencia. El generador fallaba. El mecanismo giratorio estaba atascado. Si no lo arreglaba la luz, moriría. Mientras luchaba con las herramientas, escuchó un golpe afuera, algo fuerte seco. Salió a la galería y vio una escena imposible. Una parte del acantilado se había derrumbado y el lobo estaba atrapado entre 2 bloques de piedra a metros del vacío.
Arthur no pensó. Tomó una cuerda, la ató a la baranda y descendió bajo la lluvia. El viento lo golpeaba como cuchillas. Cada paso era un desafío al abismo. El lobo gruñía bajo su respiración no de miedo, sino de esfuerzo. Arthur se acercó lo suficiente para empujar una de las rocas liberándole la pata. El animal cayó hacia atrás, jadeante sin atacarlo sin huir. Sus ojos se cruzaron en un destello de relámpago, 2 centellas del mismo fuego. Y entonces el faro se apagó. El generador había muerto. Solo quedaba oscuridad. Arthur levantó la vista hacia la torre, vio el rayo de los relámpagos reflejarse en los cristales rotos y supo lo que debía hacer. Dejó al lobo libre y subió con todas sus fuerzas, empapado sangrando en las manos. Cada escalón era un trueno. Llegó al tope, tomó una lámpara de aceite y la encendió manualmente. La llama tembló, pero resistió. Arthur abrió las ventanas del faro y alzó la lámpara hacia el mar, girándola con su propio cuerpo una y otra vez. El viento intentaba apagarla, pero él seguía. En la distancia entre relámpagos, vio un punto de luz titilando un barco, y entonces comprendió, no encendía esa luz solo para ellos, sino también para sí mismo, para recordar que aún podía hacerlo. Abajo, el lobo aulló, un aullido que atravesó el ruido del viento, el trueno del mar. Era un sonido puro antiguo, que no pertenecía solo al bosque ni al hombre, era el grito de la vida resistiendo. Y en ese instante, la luz del faro y la voz del lobo se unieron en una sola melodía. Cuando la tormenta finalmente cedió, Arthur cayó de rodillas en la galería exhausto, con la lámpara aún encendida entre sus manos. El amanecer trajo un silencio casi sagrado. El mar había vuelto a respirar. Miró hacia abajo. El lobo ya no estaba. Solo quedaban sus huellas marcadas en el barro, dirigiéndose hacia el bosque. Arthur sonrió con tristeza mientras la primera luz del día se reflejaba en los cristales del faro. Sabía que había sobrevivido. Ambos lo habían hecho. 2 días después de la tormenta, el sonido del mar fue reemplazado por un ruido ajeno a motores. Arthur estaba arreglando los cristales rotos cuando vio acercarse una camioneta blanca por el camino costero. Llevaba el emblema del US Coast Guard pintado en azul. El viento trajo voces humanas. Por primera vez en años, el faro iba a recibir visitas. Del vehículo bajaron 2 hombres con chaquetas impermeables y carpetas en las manos. El mayor de barba corta saludó con un gesto profesional. Arthur Hale preguntó. «¿Depende de quién lo busque?», respondió el viejo con media sonrisa. El oficial le mostró una credencial. Inspección de Seguridad Marítima. Recibimos reportes de un faro activo durante la tormenta. Según los registros, este lugar lleva 2 décadas fuera de servicio. Arthur limpió el sudor de su frente con la manga. Sí lo sé, pero había un barco en peligro. Lo escuché en la radio. La radio de este faro está desconectada del sistema desde 2007, replicó el segundo inspector sin levantar la vista de sus papeles. El silencio se hizo espeso entre ellos. Arthur lo sostuvo sin parpadear. Pues entonces no sé lo que escuché, dijo finalmente, pero si no encendía la luz, hoy estaríamos recuperando cuerpos. El más joven miró los vidrios rotos, los cables colgando el generador oxidado. Podría haber sido peligroso, no solo para usted, sino para la navegación. Encender un faro sin autorización es una violación federal. Arthur no respondió. Solo miró hacia el mar, hacia el punto donde el horizonte se fundía con la niebla. En ese momento, un aullido lejano rompió el silencio. Los inspectores se giraron. ¿Eso fue un perro?, preguntó uno. Arthur negó con la cabeza. No era un perro. El mayor frunció el ceño. Hay lobos en esta zona, no oficialmente, dijo el viejo. Pero a veces, la vida no necesita permisos. Los hombres tomaron nota, intercambiaron miradas y se despidieron con cortesía forzada. Le recomiendo no volver a activar el faro, señor Hale. Este sitio está bajo supervisión estatal. Lo recordaré, respondió Arthur sin prometerlo. Cuando el motor de la camioneta se perdió entre los árboles, el silencio volvió a ocupar el lugar. El viento sopló suave, arrastrando el olor a sal y pino. Arthur caminó hasta el borde del acantilado, y allí, entre las sombras de la tarde, lo vio el lobo observándolo desde la distancia inmóvil, igual que la primera vez. Durante un largo momento, ninguno se movió. Solo el mar respiraba entre ellos. Arthur levantó la mano sin saber si lo saludaba o se despedía. El lobo
inclinó la cabeza casi imperceptiblemente y desapareció entre los árboles. Esa noche, el viejo encendió una vela en lugar de la lámpara eléctrica. Miró las paredes del faro cubiertas de sombras danzantes y pensó que tal vez cada ley escrita por los hombres tiene una versión más antigua la que dicta el mar, y entienden los lobos. Abrió su cuaderno y escribió: no hay castigo para quien enciende una luz, solo consecuencias. La semana siguiente el clima cambió. El mar se volvió sereno, casi irreconocible. El cielo limpio por primera vez en mucho tiempo dejaba ver una línea de sol cortando el horizonte. Era la clase de mañana que invita al silencio. Arthur despertó antes del amanecer. No sabía por qué. Quizás porque algo dentro de él ya sabía que aquel día no sería igual que los demás. Preparó café y subió los escalones del faro con la taza en la mano. Cada peldaño le recordó un año, un recuerdo, una tormenta. Cuando llegó a la cima, abrió las ventanas y dejó que el viento marino le acariciara el rostro. La lámpara apagada, desde la última inspección, parecía un corazón dormido. La tocó con la palma abierta como si quisiera darle las gracias. El mar estaba en calma. El aire olía a sal y a tierra húmeda. Y entonces lo vio. El lobo. Allí estaba de nuevo en el mismo punto del acantilado, pero algo era distinto. Caminaba con lentitud, cojeando apenas. Sus ojos ya no brillaban como antes, pero seguían firmes, tranquilos. Arthur bajó lentamente los escalones, salió al exterior y se detuvo a una distancia prudente. No quiso acercarse. Sabía que aquel tipo de respeto era la única forma de comunicación entre ellos. Durante unos minutos, ambos permanecieron inmóviles, separados solo por el viento. Arthur levantó la taza de café como brindando en silencio. El lobo ladeó la cabeza, observándolo con esa calma salvaje que no necesita palabras. Y entonces, sin aviso, comenzó a caminar hacia el borde del acantilado. No con prisa, no con miedo, solo con propósito. Arthur sintió un nudo en el pecho. No, susurró sin saber a quién hablaba. El lobo se detuvo justo donde las rocas caen hacia el mar. El sol naciente iluminó su pelaje gris, transformándolo en plata viva. Aulló una sola vez un sonido largo profundo que parecía contener todos los inviernos del mundo, y luego bajó la cabeza y siguió caminando, desapareciendo detrás de las rocas hacia el lado del océano donde ya no había camino. Arthur corrió hasta el borde, pero solo vio la espuma levantándose con el viento. No había cuerpo ni rastro, solo huellas húmedas que se perdían en la dirección del mar. Se quedó allí mucho rato, con el corazón latiendo como si también buscara salida. El sol siguió subiendo, dorando